Somos familia. Un podcast para crecer juntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días o la hora en la que nos puedan ver. Soy Liz García y en esta nueva temporada, ya la tercera, con el gusto de estar también acompañada. También acompañada por Dani. Dani, Hola. ¿cómo estás? ¿Qué tienes para decirnos hoy? Tenemos el gusto de invitar a Dani porque es una niña de quien particularmente yo puedo decir con toda convicción, soy su fan, soy su admiradora. Es maestra natural, me refiero a que tiene unas capacidades didácticas impresionantes. Yo me admiro. Dani, ¿por qué no te presentas? Hola, yo soy Dani y me da mucho gusto estar aquí. Dani, sería muy útil si nos compartes. Yo he conocido a una Dani muy responsable, pero a veces llegué a ver que cobraba en la salud incluso, porque del nivel de responsabilidad que tenías, afectabas incluso tus emociones y demás. Platícanos un poco en qué nivel vivías esto. Pues la verdad es que me estresaba bastante por cualquier cosa y además siento que me ponía como un nivel de exigencia yo solita, que nadie me pedía ni nada, y yo me enfocaba o me aferraba como a hacer todo perfecto, que fuera todo con 10, todo fuera bueno y que no me equivocara. ¿Qué estás estudiando, Dani? Estoy estudiando veterinaria. Veterinaria en la UNAM. En la UNAM. Arriba la UNAM. ¿Qué semestre? En tercer semestre. Tercer semestre Y el más difícil. Es el más difícil. Sí, el más difícil es ese semestre. Bueno, la ventaja es que ya está corriendo y ya lo demás no será tanto. Sí. Dani, y en ese aspecto, ¿qué cambios has vivido o has observado en tu propia vida? Porque yo te veo ya más tranquila, más relajada. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Pues, mira, justo este semestre, cuando empezaron a salir como las referencias de los maestros, todos decían que ese semestre es filtro, porque este semestre es en el que todos se atrasan, en el que reprueban, en el que no pasan la materia. Entonces, antes de irnos al retiro, no, yo ya estaba paniqueada diciendo, no, me voy a ir a finales, voy a reprobar, ¿cómo voy a sacar 10 en todo? Y justamente en el retiro una parte fue como aprender a soltar y también perdonarme a mí misma por haberme puesto como esa exigencia tan alta. Y entonces, ahorita que ya empecé el semestre, ya de verdad yo sentí el cambio porque entendí que, o sea, que todas las cosas que hago no son por mí, sino por la fuerza de Dios. Entonces ahorita ya estoy mucho más tranquila, ya entendí que este semestre no es lo que todos dicen, sino lo que Dios ha dicho. Y además saber que Él tiene el control de todas las cosas que van a pasar en este semestre. Entonces, pues yo tranquila haciendo lo que a mí me toca, que es ir a las clases, estudiar, y Dios va a hacer lo demás. Él va a poner todo. Qué interesante, Dani, porque literalmente es una carrera. Ajá. Una carrera que no estás viviendo sola. Sí. Que aprendiste a caminarla de la mano de Dios. Exacto. Y que cuando tienes esa seguridad, descansas. Fluye. Sí. Y eso trae más descanso, y más rendimiento, me imagino, ¿no? Sí, sí. Hacías alusión a lo que aprendiste en el retiro. ¿Qué dirías que fue medular o con qué te quedaste, con qué regresaste, de modo que cambió de cómo venías caminando a actualmente? Pues primero fue eso, el perdonar, porque siento que había muchas cosas que yo no había perdonado y que tenía que hacerlo para poder seguir avanzando. Como que me tenían detenida. Y entonces primero fue perdonarme a mí por eso. Y ya después entender que, o sea, yo tengo el corazón de Dios, entonces en el corazón de Dios no hay preocupaciones, no hay ansiedad, entonces es como vivir tranquila, relajada y depender de Dios, confiar en Él. Entonces fue lo que cambió para empezar una etapa nueva. Fíjate, qué interesante porque perdonarse a sí mismo no es fácil. No. Un poco también mi trasfondo ha sido eso. Me castigaba, era feo, es feo, no perdonarse es feo, pero a veces no nos damos cuenta. A veces caminamos como normal, con esas exigencias,
pero toparte con esa realidad en la que Dios quiere que seas libre, para empezar, de tus propias autoexigencias. Se hace Sí. pleonasmo, pero es enfático. Que te puedas perdonar a ti misma. A veces hablamos de perdonar a los demás, pero no hacemos tanto énfasis en lo que tú acabas de decir. Perdonarse a sí mismo. Sí. Eso te hace vivir libre, te hace caminar con libertad, y de eso se desprende mucho, ¿no? ¿De qué manera, a partir de este cambio y de este poder ser libre y perdonarte a ti mismo, tú dirías que ha influenciado a tu alrededor, en tu entorno? Pues, por ejemplo, yo siento que con mis amigos, porque pues ahorita me pasó que varios se quedaron atrasados del semestre pasado, entonces ya estaban también como muy espantados de decir, no, ya me atrasé, ya no va a acabar la carrera. Entonces como que eres aparte de decir, tú tranquilo, todo va a salir bien, tú nada más haz lo que a ti te toca hacer y lo demás se va a ir dando pues por Dios. Entonces creo que eso era también como parte, poner como ese granito en los demás, decir, bueno, poner esa paz en los demás de que pues es un proceso diferente, pero que el que sea diferente no significa que vaya a salir mal. Fíjate qué interesante, porque estamos hablando de ser ejemplo y de moldearles, vaya, la gente siempre está buscando cómo hacerle y no sabe. Sí. Y si tu vida ya es un modelo de centrarse en Dios, de conocer a Dios y de vivir los beneficios de caminar con Dios, esa es una forma muy interesante para todos los que nos están escuchando. A veces creemos que evangelizar es justo tener una Biblia en la mano, predicar en las calles y gritar, y muy poca gente va a poder escuchar de manera efectiva el amor de Dios. Pero cuando tú estás modelando ese ejemplo, siempre hemos creído que ese evangelismo efectivo se da cuando tú te infiltras en tu realidad, en un entorno, y haces cultura. Sí. Cuando tú eres el ejemplo, cuando eres de una manera tan íntegra que no, los demás no pueden evitar no voltear a verte, ¿no? No se puede evitar, porque es tan fuerte tu presencia, es tan fuerte tu identidad, que caminas firme, que caminas segura, esa paz de la que hablabas. Y creo que eso puede llevar de manera más contundente a que alguien voltee y te pregunte, a ver, ¿cómo le haces? Porque es el mismo maestro, son los mismos problemas, y tú no estás comiéndote las uñas como nosotros, o no tienes una gastritis o una colitis nerviosa por los exámenes o por lo demás. ¿Qué es lo que tú sueles comentar cuando alguien te dice eso? Pues otro ejemplo es que a mí, algo que yo no me había dado cuenta, es que hasta con pasar los apuntes era ayudarlos de otra forma, porque de repente era como, ay, es que no apunté nada en la clase, ¿y cómo lo voy a hacer? Y entonces me pedían esos apuntes y el yo pasárselos con esa facilidad, porque hay gente que no lo hace, que es como, no, yo lo hice, me lo voy a quedar solo para mí. Entonces pasar hasta esa cosa tan simple les ayuda en las notitas. Y además luego me gusta anotar cosas así como de tranquilo, así. Entonces pasárselos y que vean esas frases, creo que es algo que les ayuda bastante. A ver, explícanos. ¿Prestas tu cuaderno? No. ¿Tus apuntes? Mis apuntes, como hago mis apuntes en el iPad, les paso como el documento así, y entonces como es bonito o es diferente, siento que les ayuda. Y además porque como yo lo hago con muchos colores para que no se me olviden las cosas, creo que eso les sirve bastante a ellos. Eres muy visual. Sí. Qué gusto que en esa forma de dar y de ser generosa, porque también una característica, sobre todo en área 2, tú estás en área 2, es muy común ver que sean muy competitivos, que por avanzar no les importe afectar a los demás o pasar por encima de los demás, y no es tu caso. O sea, yo también resaltaría la generosidad como un rasgo distintivo para compartir el amor de Dios.
porque si a ti no te preocupa pisotear a los demás, porque sabes que vas a alcanzar, Sí. te ayuda y además te permite compartir el amor de Dios. Exacto. Desde la generosidad, ¿no? Sí. Qué Sí. padre forma de compartirlo y qué padre forma de caminar de manera tan natural. Sí. Eso me impacta, Dani. Qué bueno. Oye, pues amigos, seguramente ya han escuchado de qué manera tan práctica podemos compartir, pero si quisieras dejarles algún consejo a los jóvenes que te están viendo y que sepas que puede ayudarles por lo que tú has vivido y por la forma en la que tú has conocido a Dios. Pues yo les diría que confíen mucho en Dios, o sea, que su confianza siempre esté en Él, no importan las cosas que vean, las cosas que oigan, las cosas que les digan, porque su fe está puesta en Dios, en lo que Él va a hacer, y que también dejen que Dios transforme su vida, que a veces hay procesos que son muy largos o muy pesados, pero que Dios sigue teniendo el control en cada proceso y que los va a llevar de un lugar en donde estaban a uno mucho mejor. Ay, muchas gracias, Dani. De verdad, muchas gracias, porque en realidad es muy útil. Es muy, muy útil. Descansar en Dios, Sí. así de práctico, ¿no? Sí. Descansar en Dios por esa convicción que tienes. Caminar en esa fe es muy práctica. Creo que a veces idealizamos o nos perdemos en los generales o en lo que creemos deber ser. Y es tan práctico como lo que has comentado. Caminar con Dios, Sí. descansar. Y todo comenzó con un perdón. Con un perdón. Con un perdón a ti misma, Sí. que te hizo ser libre y que ahora puedes brindar ese amor a los demás, Sí. que ahora puedes caminar con tranquilidad, con ligereza y estar para los demás. Sí, también. Eso tiene que hacer voltear las miradas así. Y de verdad, Dani, muchas, muchas gracias por esa confianza y esas palabras. Seguramente a más de unos cuantos habrá de impactar. Eso espero. No, seguramente que sí, Dani. Eres una persona, insisto, admirable, Muchas responsable. Y ahora que veo que de qué manera ha impactado, caray, con eso nos quedamos. Oigan, pues, muchas gracias. Gracias por esa confianza. Por favor, síganos en los próximos capítulos, síganos en nuestras redes, síganos en Instagram, Somos Familia, y síganos en YouTube, ahora los miércoles en este nuevo formato que acabamos de incorporar, y en presencial también, desde luego. Sí. Muchas gracias. Gracias. Dani. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bye. Somos Familia, un podcast para crecer juntos.